le damos gracias a Dios especialmente por el día, miren qué coincidencia que cayó en el Día del Señor, en el domingo, el día de nuestra independencia, del aniversario de nuestra independencia. Discúlpenme, ya no busqué qué aniversario es, pero sé que son más de 200 años, estoy seguro. Tal vez vayamos por el 214, alguna cosa así. Creo que en el 2010 celebramos los 200 años, ¿verdad? Entonces sí, debe ser el aniversario 214 de la independencia de nuestro país. Es una fecha significativa, bien significativa para nosotros como mexicanos. El hecho de que seamos ciudadanos del reino de los cielos no nos quita nuestra ciudadanía también como mexicanos, ¿verdad? Amamos a este país, amamos a la gente que vive en este país, y creo que cada uno de nosotros estamos obligados, estamos llamados a orar permanentemente por nuestro país. Como cantábamos hace un momento en uno de los himnos, también por su presidente, también por sus gobernantes, también por los senadores, también por los diputados. Por cada uno de ellos tenemos que estar orando todos los días. Dice la palabra de Dios que no hay autoridad sino lo que ha sido puesta por Dios. Toda autoridad ha sido puesta por Él, y por lo tanto nosotros debemos de ser sensibles a honrar a nuestras autoridades como lo que son, ¿verdad? Como autoridades, como seres humanos falibles, con errores, con defectos, pero que estamos llamados a honrarlos también de la manera que ellos deben de ser honrados como gobernantes. Gracias a Dios por la libertad. Gracias a Dios por la libertad que tenemos. Hermano, fíjense que el tema de la libertad es uno de los temas más importantes para el ser humano. Un anhelo del corazón del ser humano en general es ser libre, es ser libre. Hace un par de semanas que prediqué en otro lugar también sobre este pasaje. Yo leía una parte, no lo voy a hacer el día de hoy, pero leía una parte de ese discurso que, más que discurso, es un mensaje que dio el pastor Martin Luther King un 28 de agosto de 1963 en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Un discurso que se hizo famoso, que comienza con la palabra "yo tengo un sueño", comienza con esa expresión y termina al final de un discurso de aproximadamente 15-20 minutos, termina diciendo: "Gracias Dios porque somos libres, al fin libres". Y él lo dice como un anhelo de su corazón. Bueno, no vamos a hablar mucho de Martin Luther King el día de hoy, pero fíjense que este tema de la libertad es tan importante para todos los seres humanos que incluso cuando se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 1 de esta declaración dice así, o comienza así, no lo voy a leer todo tampoco, pero comienza así. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derecho. Yo sé que eso es una declaración únicamente, que muchas veces no es una realidad, no es la realidad que vivimos, pero en ese momento yo solamente quisiera hacer énfasis en qué importante es para el ser humano el tema de la libertad. Si yo les preguntara, ¿qué es lo contrario de ser libres? ¿Qué sería lo contrario? Ser esclavos, ¿verdad? Sí. Pensamos a veces que la esclavitud es algo del pasado, y estoy hablando de la esclavitud literalmente, de la esclavitud física. Pensamos que es algo del pasado, que es algo que ocurrió en los siglos anteriores, que fue algo terrible, cuando le daban de latigazos a la gente y lo demás, y perdemos de vista que el día de hoy hay esclavitud. Hay esclavitud en muchos lugares, e incluye algunas regiones de nuestro país, a donde a veces los niños, sobre todo las niñas, viven bajo regímenes de comunidad que supuestamente seguían por usos y costumbres, a donde prácticamente hay una esclavitud. ¿Ustedes creen que aquí en nuestro país a las niñas se les pueda vender? ¿Sí? Por un cartón de cervezas, por ejemplo. Bueno, sí, eso ocurre. Siglo XXI, México, no estoy hablando de ningún otro lugar. Si nos vamos a la India, si nos vamos a Nepal, si nos vamos a lugares de aquellas latitudes, hay esclavitud el día de hoy. Niños sobre todo, mujeres sobre todo, que son esclavizadas, y digo esclavizadas literalmente, para trabajar sin recibir ninguna remuneración, o recibiendo una remuneración
muy limitada. Entonces, esa realidad de la esclavitud es algo que seguimos viviendo todavía el día de hoy. Y el Señor Jesucristo abarca el tema de la libertad y abarca el tema de la esclavitud. Fíjense que acabo de ver el título de una película y yo la quería ver antes de hoy para podérselas comentar, porque vi solamente unos avances, ya no me dio tiempo de verla el día de ayer, que la quería yo ver, pero sí vi el tema de lo que se trata y el título de la película, me parece estar muy buena, la voy a ver y ya luego se las comento, es Camino a la Libertad. Y me llamó mucho la atención el título de la película, porque tiene que ver con el título de esta reflexión, de la reflexión del día de hoy. Yo quisiera que hoy habláramos del camino a la libertad, que nos marca el Señor Jesucristo en su palabra. Dice en el texto que acabamos de leer hace un momento, primero déjenme poner un poquito el texto en contexto. El Señor Jesucristo está tal vez, quizá en la última semana o en las últimas semanas de su ministerio terrenal, que son los que abarca el Evangelio de Juan principalmente, y él ha tenido confrontaciones varias veces con los fariseos, con los saduceos, con los ancianos, con los principales judíos. Ha tenido muchas veces que confirmar quién es Él, que confirmar que Él es la luz del mundo, que confirmar que solamente aquellos que lo siguen no andarán en tinieblas. Ese es el contexto. Dice en el versículo 30, que no leímos hace un momento, pero que está solamente en el versículo arriba, dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y luego nos dice en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Es decir, aquí Jesús le está hablando a los judíos, pero judíos que ya lo seguían a Él, que ya habían escuchado sus enseñanzas, que habían creído de alguna manera en Él. Y empieza entonces el Señor a hablar de lo que yo quisiera ponerle como el camino a la libertad, el camino hacia la libertad. Y aquí hay solamente 3 o 4 puntos a los que yo voy a hacer referencia el día de hoy. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay una secuencia aquí que es importante que sigamos. Lo primero que el Señor Jesucristo les dice es si permanecieres en mi palabra. ¿Y qué significa permanecer en la palabra de Dios? A lo mejor alguien puede decir, bueno, estaba hablando de libertad del hermano y ahorita ya se fue para otro tema. No estamos con otro tema. Seguimos hablando de la libertad. Pero para comenzar a hablar de la libertad o para terminar hablando de la libertad, el Señor Jesucristo comienza hablando de permanecer en su palabra. Y les dice, si permanecen en mi palabra. Las raíces grecolatinas del español siempre nos ayudan mucho a veces para entender el significado real de las palabras, sobre todo cuando son palabras que usamos todos los días y que a lo mejor a veces perdemos un poquito el sentido real que tienen. La palabra permanecer se deriva de un verbo griego que es menere y que significa estar arraigado, que literalmente significa estar arraigado en algo o echar raíces en algo. Es decir, permanecemos en algo cuando nosotros echamos raíces en algo. Incluso cuando estamos hablando de nuestro país o de nuestro pueblo o de nuestra ciudad donde nacimos, a veces decimos, bueno, ahí donde yo nací, por ejemplo, yo nací en el puerto de Veracruz y de alguna manera, ahí están mis raíces, ¿verdad? Ahí siguen estando mis raíces. Acabamos de ir hace un par de semanas, la semana pasada, antepasada, a Veracruz, y pasamos por algunas calles que a mí me recuerdan mi infancia, me recuerdan mi adolescencia, y esos recuerdos están bien arraigados. Es decir, aunque yo ya no vivo allá, pero de alguna manera permanezco allá todavía, tengo mis raíces allá. Todavía cuando escucho esta canción de Veracruz, de Agustín Lara, bueno, me mueve de una manera especial por nuestras raíces. Yo sé de mi hermana que es allá de Miahuatlán, cada rato que ella puede corre para Miahuatlán,
Entonces, permanecer en algo es estar arraigados en algo. Y el Señor Jesucristo comienza con un sí condicional: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y déjenme ponerlo en estos términos. El Señor Jesús dice: si ustedes estuvieran arraigados en mi palabra, si ustedes hubieran echado raíces en mi palabra. En Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, y ustedes necesitan permanecer unidos a mí de la misma manera que el pámpano está unido a la vid. Y después dice, agrega en ese pasaje: porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, si queremos alcanzar la libertad, el primer paso que el Señor Jesucristo nos menciona aquí es: permanezcan en mi palabra. Si ustedes permanecieren en mi palabra. Y permanecer en su palabra no es solamente conocer su palabra, es vivir esa palabra. Recordábamos hace poquito lo que el Señor Jesucristo dice al final del Sermón del Monte, cuando les menciona a toda aquella multitud que lo estaba escuchando y les dice: si alguno de ustedes oye mi palabra y no la hace, ¿saben a qué lo compararé? Dice: a un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Cuando vino el viento, cuando vino la lluvia, cuando vino el río y dio contra la casa, se cayó, porque estaba sobre la arena. Y luego agrega y dice: y aquel que oye mi palabra y la hace, ¿saben a qué lo compararé? A un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Se vino el viento, vino la lluvia, vino el río, dio contra la casa, y la casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Nosotros queremos ser hombres sabios, queremos ser hombres y mujeres sabios, que no solamente escuchan la palabra de Dios, sino que anhelan con todo su corazón vivir en ella. Sí, de una manera imperfecta, sí, de una manera en que nos equivocamos, en que no logramos al 100% hacerlo, pero el anhelo de nuestro corazón debe de ser estar arraigados, permanecer en la palabra de Cristo, permanecer en sus enseñanzas. Y entonces ese es el primer punto que tenemos que entender para entender el tema de la libertad. Sigue diciendo el Señor Jesucristo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí subrayo la palabra verdaderamente primero. Esto quiere decir que hay discípulos que en realidad no son discípulos. Es decir, que hay discípulos que creen ser discípulos, pero que en realidad no lo son. Tal parece que así es. Tal parece que así es, tal parece que a eso se refiere el Señor Jesucristo. No perdamos de vista, le está predicando a los judíos que ya habían creído en Él y que ya lo seguían a Él. Y dice entonces: si ustedes hacen eso, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y aquí la pregunta para cada uno de nosotros sería: ¿somos verdaderamente discípulos de Jesucristo? Fíjense que ser discípulo no tiene que ver con ser miembro de la iglesia, o con asistir a la iglesia, o con congregarse o no congregarse. No tiene que ver con eso, y no le estoy prestando importancia al hecho de congregarse, de ser miembro de la iglesia, pero alguien puede ser ambas cosas: puede congregarse, puede ser miembro de plena comunión, puede estar bautizado, puede celebrar la Santa Cena cada vez que la celebramos y no ser un discípulo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no está viviendo su palabra, porque no hay el anhelo en su corazón de vivir esa palabra. Entonces, por eso es tremendamente importante para nosotros. Hermanos, si a mí me preguntaran cuál es el anhelo de mi corazón con respecto a la iglesia, con respecto a ustedes, yo les diría: no tengo ninguna duda y lo tengo bien claro. El anhelo de mi corazón es que ustedes sean discípulos del Señor Jesucristo. No discípulos míos, a mí no me interesa tener discípulos. Yo soy un discípulo, yo soy un discípulo del Señor Jesucristo. Pero el anhelo de mi corazón es que cada uno de ustedes sean discípulos del Señor Jesucristo. No solamente creyentes, no solamente asistentes, no solamente congregantes, no solamente que se digan: soy cristiano. Qué bueno que lo
digamos, pero tenemos que ser discípulos del Maestro. Y ser discípulos del Maestro significa permanecer en la palabra del Maestro. Para permanecer en su palabra tenemos que conocer su palabra, por supuesto. No hay forma de permanecer en la palabra si no conocemos la palabra. Pero podemos también conocer la palabra y no permanecer en ella, sino conocerla solamente como un conocimiento intelectual únicamente. Y lo que el Señor Jesucristo le está diciendo aquí a aquellos hombres que lo escuchaban, hombres y mujeres que lo escuchaban, era: ustedes tienen que permanecer en mi palabra para que sean verdaderamente mis discípulos. Dice el siguiente versículo: y conoceréis la verdad. Wow, ese es otro tema que sería amplísimo hablar del tema simplemente de la verdad. Ustedes se acuerdan cuando Pilato está entrevistando al Señor Jesucristo, Poncio Pilatos está entrevistando al Señor Jesucristo poco antes de decidir si lo mandaba a la cruz o no. Y Pilatos le dice: así que tú eres el rey de los judíos, así que tú eres el rey. Y Jesús le dice: tú dices que yo soy rey. Y luego le dice: pero el reino no es de este mundo, pero para esto he venido yo, para dar a conocer la verdad. Y entonces Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? Y aparentemente es una pregunta de la cual Poncio Pilato no esperaba una respuesta, porque lo siguiente que nos dice el Evangelio es que Pilato sale y es aquello de que se lava las manos y todo lo demás, toda esa historia que ya conocemos. Pero Poncio Pilatos deja y los evangelios recogen esa expresión que él dijo que nosotros deberíamos de retomar una y otra vez: ¿qué es la verdad? Miren, si alguien estudia filosofía, por ejemplo, o lógica, se van a encontrar con que el tema de la verdad es un tema súper amplio. Se ha escrito mucho: Aristóteles, Platón, todas estas personas, grandes filósofos, grandes pensadores, hablaron sobre qué es la verdad, que se puede considerar ciertamente como la verdad. Y nosotros vivimos en un mundo, año 2024, al menos en el mundo occidental al que nosotros pertenecemos, en el cual si algo es cuestionado, es la verdad. ¿Sí? Porque el mundo dice, en este mundo de relativismo, algunos lo han llamado de esa manera, al tipo de pensamiento que es más general en nuestro mundo. ¿Y qué es la verdad? Depende de cada quien. Yo tengo mi verdad, pero ella tiene su verdad. Y mi verdad y la verdad de ella pueden ser totalmente diferentes. Y sin embargo, ambos estamos bien, ¿verdad? Eso es el relativismo. Es relativo, la verdad es relativa. Depende de lo que tú creas, depende de lo que tú digas. Es decir, la verdad que tú proclames está bien. Para mí está bien, eso se llama tolerancia. Yo debo de ser tolerante con los demás, con la verdad de otros. Si alguien dice que existen, creo que 130 géneros entre los seres humanos, ya no únicamente género masculino y género femenino, yo afirmo que solamente hay dos sexos, sexo masculino y sexo femenino. Lo afirmo porque así lo dice la palabra de Dios. Pero si el vecino de frente dice que no son nada más esos dos, que hay como 130, creo que en eso va la lista, más o menos, él está bien. Yo debo de ser tolerante porque es su verdad. Si alguien dice que un embrión que está en el vientre de mamá y que tiene 10 semanas de gestación no es un ser humano, y por lo tanto quitarle la vida no es asesinato, no es homicidio, esa es su verdad. Yo tengo que respetar esa verdad, porque es su verdad. Bueno, no es eso lo que dice la Escritura, no es eso lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es absoluta. Nosotros sí creemos en absolutos, no creemos que haya una verdad relativa. No creemos que pueda haber dos verdades contrarias, la que tiene mi hermana y la que tengo yo, y que ambos estemos correctos. Si se trata de la palabra de Dios, uno de los dos está equivocado.
No podemos tener razón los dos. Entonces, bueno, decía, el tema de la verdad es tremendamente amplio, pero el Señor Jesucristo, bendito sea su nombre, lo simplifica de una manera asombrosa y para nosotros tremendamente clara. La pregunta no sería ¿qué es la verdad?, sino ¿quién es la verdad? Porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y para mí el asunto de la verdad queda totalmente resuelto ahí. No es qué es la verdad, no es qué, es quién. La verdad es alguien y la verdad es Jesucristo. Es la única verdad completa y certera a la que nosotros nos podemos acercar. ¿Alguien quiere conocer la verdad? Conozca a Jesucristo. Acérquese a Jesucristo. Él es la verdad. Por eso es que Él es el único ser humano y es el único ser en el universo, siendo Dios también, que puede personalizar esa expresión y puede hablar no de una verdad, no de muchas verdades, sino hablar de sí mismo y decir, yo soy la verdad. Alguna vez yo espero que prediquemos sobre todo los yo soy que aparecen en el Evangelio de Juan y que el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo con ellos. Yo soy la vid, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la luz del mundo. Y en esa otra parte donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad que el Señor Jesucristo les está mostrando a aquellos judíos es el mismo. Dice, si ustedes conocen la verdad, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y como consecuencia de estas dos cosas, ustedes conocerán la verdad. Es decir, me conocerán a mí, que soy la verdad. Y llega a la conclusión, a donde volvemos al tema de la libertad. Dice, y la verdad, es decir, Jesús los hará libres. Los hará verdaderamente libres. Y obviamente que muchos de los que lo escuchaban, o algunos de los que lo estaban escuchando, que eran judíos, inmediatamente les brota el nacionalismo, así como a muchos de nosotros en este mes de septiembre, especialmente el 15 de septiembre y demás, nos sale todo lo patriotero y nos sale todo lo mexicano, nuestro nacionalismo muchas veces mal entendido. Los judíos eran tremendamente nacionalistas, lo siguen siendo hasta el día de hoy. Y ellos inmediatamente protestan, versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? La verdad es que los judíos para ese tiempo, siglo I de nuestra era, habían sido varias veces esclavizados. No solamente en Egipto, después los de Babilonia, después Alejandro Magno, en ese mismo tiempo los romanos, el imperio romano, quizás no esclavos en el sentido de que les anduvieran dando de latigazos todo el día, pero sí esclavos en el sentido de que estaban bajo el dominio de otra nación, de otro imperio. Sin embargo, ellos levantan la bandera del nacionalismo y dicen, somos hijos de Abraham. ¿Cómo te atreves a decir que serán verdaderamente libres, serán libres? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Vaya que el Señor Jesucristo habría tenido la oportunidad de ir para darles algunas clases de historia y recordarles de varias cosas de su historia como nación, pero no lo hace. El Señor Jesucristo va al corazón de ellos, va a la raíz del problema de la esclavitud y a la raíz del origen de la libertad. Y les dice, versículo 34, de cierto, amén, amén, en el texto griego, ¿verdad? De cierto, es como cuando el Señor Jesucristo iba a dar una gran enseñanza, iba a decir una gran verdad, usaba esta expresión, amén, amén. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuál es la libertad de la que el Señor Jesucristo está hablando aquí? Y la libertad de la que dice, la tendrán cuando conozcan la verdad, la tendrán cuando permanezcan en mi palabra, la tendrán cuando sean verdaderamente mis discípulos, es la libertad del pecado.
¿Qué es lo que esclaviza principalmente al ser humano? Su pecado, su propio pecado, su propia maldad. Es lo primero que nos hace esclavos. Y es de esa esclavitud de la que el Señor Jesucristo vino a librarnos. Son esas cadenas las que el Señor Jesucristo vino a romper en nuestra vida. Hermanos, si alguien vive esclavo del alcohol, por ejemplo, si alguien consume alcohol porque necesita consumir alcohol, porque su cuerpo se lo está pidiendo que necesita alcohol, lo menos que pudiéramos decir de esa persona es que es libre. No es libre, es esclavo de una sustancia que su organismo, que su cerebro reclama. Y así con todas las adicciones, ¿verdad? Así con la cocaína, con diferentes tipos de drogas. El sexo puede llegar a ser también una adicción. El trabajo puede llegar a ser una adicción. El dinero puede llegar a ser una adicción. El bienestar físico, el bienestar material puede llegar a ser una adicción. ¿Cuántas mujeres jovencitas, sobre todo, hay en la actualidad que a veces se vuelven verdaderamente esclavas de su propia belleza o de su propio concepto de belleza, ¿verdad? Y se someten a dietas súper rigurosas y van al gimnasio y bueno, hacen todo lo posible por mantenerse esbeltas y bellas. ¿Sí? Y yo no digo que eso sea algo malo. Cuidar la salud es algo bueno, debemos de cuidar la salud. Pero muchas veces eso nos lleva a la esclavitud. Y cada uno de nosotros, yo sé que cada quien en su lugar sabe a lo que me estoy refiriendo, porque cada uno de nosotros hemos tenido diferentes cadenas, hemos tenido diferentes ataduras sobre de nosotros. ¿Y quién rompió esas cadenas? ¿Quién rompió esas ataduras? No fue algo, fue alguien. Y ese alguien es Jesucristo. Cuando vino a nuestra vida, Él entonces quitó la esclavitud del pecado que pesaba sobre nosotros y nos ha hecho verdaderamente libres. Libres para adorarlo, libres para servirle, libres para proclamar su palabra, libres, hermanos, para vivir sin miedo. Cuando estamos en Cristo, no debe de haber temor en nuestra vida, ni a la enfermedad, ni a las finanzas, ni a la violencia social en medio de la cual estamos viviendo, porque el amor de Dios nos hace libres, nos hace verdaderamente libres. Esa es la libertad de la que el Señor Jesucristo está hablando. Este país al que amamos, este país en el cual vivimos, supuestamente tiene 200 y pico de años de libertad. Y sabemos que la libertad está muy lejos todavía de ser una realidad en nuestro país. Sabemos que buena parte de nuestro país y buena parte de nuestra gente viven atadas todavía a supersticiones, a fanatismo, a creencias erróneas, a creencias que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y que espiritualmente muchas veces hay personas que están atadas a supersticiones, a creencias. ¿Cómo puede uno concebir que haya quien adore a la muerte, por ejemplo? Y que además le diga santa, ¿verdad? La muerte. ¿Cómo lo puedes entender? ¿Cómo lo puedes concebir? Y que esas mismas personas no tengan problema para decir que creen en Dios y que creen en Jesucristo. Las mismas personas, ¿verdad? ¿Cómo se puede entender eso? Una atadura a nivel mental y a nivel espiritual también. Dios quiera que nuestro país algún día sea verdaderamente libre, no en el discurso en el que tanto escuchamos en estas fechas, en el mes de septiembre, sino de acuerdo con el discurso, de acuerdo con la palabra, de acuerdo con la enseñanza que da el Señor Jesucristo. Concluyo con esto, hermanos. Dice el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, si alguien que está escuchando este mensaje todavía no ha conocido al Hijo de Dios, todavía no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador, déjenme decirles, viven en esclavitud todavía. Por más libres que se sientan para hacer lo que quieran y para vivir supuestamente como decidan, sin Cristo nosotros estamos atados, estamos esclavizados por el pecado, por diferentes tipos de pecado en sus diferentes modalidades. Solamente, dice el Señor, si el Hijo los libertare, entonces seréis verdaderamente libres.
Dios quiera que en este día de celebración de nuestra independencia, cada uno de nosotros lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, lleguemos al conocimiento de Jesucristo, y que esta verdad, que es Él, nos haga realmente libres. Libres para adorarlo, libres para servirlo, libres para obedecerlo. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por esa palabra tuya. Gracias por esa enseñanza tuya, Señor. Gracias porque no por nuestros méritos, no por nuestro merecimiento, sino por tu gracia y por tu amor, podemos llamarnos tus discípulos, podemos llamarnos hijos tuyos. Gracias, Señor, porque eres tú y no nuestro esfuerzo el que nos hace permanecer en tu palabra, el que nos hace permanecer en ti. Te pedimos, Señor, una vez más que nos perdones cuando tantas veces no hemos vivido de esa manera, tantas veces nos hemos equivocado y nos hemos alejado de la verdadera enseñanza tuya. Perdónanos y te pedimos que nos lleves a que cada día más te conozcamos a ti, que conozcamos la verdad y que esa verdad que eres tú nos haga verdaderamente libres. Te lo pedimos para quienes estamos escuchando este mensaje de tu palabra y te lo pedimos especialmente para nuestro país, en este día, Señor. Tómanos en tus manos, por favor. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.